seguimos conversando y hoy invitamos porque tenemos ganas de platicar con él, de escucharlo, a Luis Carlos Ugalde sobre el arranque de gobierno, sobre cómo ve las cosas para los próximos años y cómo imaginas que puede ser el final de este sexenio, y también porque tú fuiste presidente del Instituto Federal Electoral, sacaste cuando menos te tocó una sola elección federal, ¿verdad? Así es, la de 2006. Pero bueno. Pero qué elección, ¿eh? Pero qué elección. ¿Qué ves en este proceso? En el proceso vamos a hablar de la organización, la convocatoria, la elección en sí, para no meternos al fondo de la reforma. No, es que sí quisiera tocar un tema porque hace rato lo tocaron en esta selección. mesa, en la entrevista en la charla que tuvieron con Epigmenio. Él dijo que esto se justifica porque tiene que haber de una democracia radical y que estos son la expansión de los derechos del pueblo. Es el argumento de siempre. Pero ese argumento es un argumento equivocado y hay que repetirlo. El objetivo del Poder Judicial es vigilar la legalidad y la defensa de la Constitución. Y no es el objetivo de ser representativo de la población. Ellos dicen que a mayor representatividad, mayor cumplimiento de las leyes. Eso es es su argumento. Falso, y hay que repetirlo, porque a mayor representatividad, más intereses políticos que no coinciden necesariamente con defender la legalidad y la Constitución. Entonces, para quienes creemos en la Constitución de 1917 de México como un país con separación de poderes, donde el Poder Judicial, una de sus funciones centrales es defender la Constitución, esto no tiene nada que ver con que el pueblo elija a sus jueces. Y hay un argumento que ha usado constantemente muchos de que el poder dimana del pueblo. Bueno, el poder dimana del pueblo, por supuesto, pero la función central del Poder Judicial es defender la legalidad del país, y eso no se consigue con el voto popular. Habiendo dicho eso, esta elección parte de un problema de origen y por lo tanto no estamos preparados técnicamente para poder organizarla, y voy a dar dos ejemplos que ya han platicado ustedes aquí varias veces. La primera es la geografía. La geografía judicial no tiene nada que ver con la geografía electoral. Y entonces, ¿cómo vamos a elegir a 200 o 300 jueces y magistrados quienes habitamos en la Ciudad de México, que están ubicados domiciliariamente en unidades que se llaman distritos judiciales, que no responden a las personas que habitan la demarcación, la colonia, el distrito? Entonces, si esta reforma, como dijo hace rato Epigmenio aquí, es que la gente vote y escoja a los mejores, nosotros vamos a ir a votar por personas cuyo domicilio está en la colonia donde está Radio Fórmula, pero ese juez que está aquí, si es en materia penal o en materia civil o en la materia que sea, o es un juez especializado en competencia, no va a estar atendiendo a todas las personas que estamos aquí en tu noticiario. No hay nada que ver, no hay una correspondencia entre la función o la clientela o los justiciables que atiende un juez con el domicilio donde se ubica. Entonces vamos a estar eligiendo personas con las cuales no tenemos ninguna relación. A diferencia de un alcalde, de un gobernador, de un diputado federal e incluso de un senador. Un alcalde responde a la colonia, un juez no responde a los habitantes que están en la esquina de donde está el domicilio del distrito. Ese es el primer problema. El segundo es que son muchos. Esta va a ser la elección más grande de la historia de México, la del próximo 1 de junio. Cada elección que hay de México es la más grande de la historia. Van a ser 850 personas para la elección federal. Solo por darles una idea, la elección más grande federal siempre es de 629 cargos. 881. Y la de 2027, además de elegir diputados federales, gobernadores, alcaldes, diputados locales, vamos a elegir a la otra mitad de los jueces federales, más todos los cargos de jueces locales. Entonces, en 2027 van a ser miles de cargos los que vamos a elegir. Más diputados, más gobernadores. El tercer tema es que esta democracia radical que aquí comentaron hace rato no tiene nada que ver con el interés de la gente. Todas las encuestas efectivamente dicen que la gente ve bien la reforma judicial. Eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque pues suena bonito que te digan, ¿te gusta elegir a los jueces? Por supuesto. ¿Prefieres elegir a los jueces o no? Pues claro que prefieres. Ahora, ¿qué porcentaje de personas van a ir a votar? Yo creo que va a ser menos del 10% de la votación, a ver, del electorado. ¿Te la vamos a anotar, Luis Carlos? Por supuesto que me la van a anotar. Frase de Luis Carlos Ugalde, menos del 10% 6 meses, de la votación. 8 meses antes de la elección. Yo creo que es eso, y es por una... Menos del 10% del electorado, del padrón.
porque es una elección demasiado abstracta de cargos que la mayor parte de la gente no comprende, que es muy difícil distinguir cuáles son las cualidades deseables de un juez en materia económica, de un juez en materia civil, de un magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral, de un integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, de un ministro de la Corte. A ver, ¿quién sabe cuáles son las diferencias? Y la segunda, y que es otro tema, que es una gran debilidad de esto, es que te dan 2 meses de campaña, pero no hay ni financiamiento público ni financiamiento privado. Y se inventó una nueva modalidad que se llama gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es que lo que tú tengas en tu cuenta bancaria pues lo vas a poder usar. Pero eso es un financiamiento privado, por supuesto. Entonces... ¿Cómo? A ver, si yo tengo 50,000 pesos en mi cuenta bancaria... Eso lo vas a poder gastar. Eso lo puedes gastar. Nada, pero ¿qué? Y si tengo 2 cuentas, una de 50,000 y una de 75, ese es mi tope de campaña. Esos son tus fondos disponibles. Y entonces, pero otro va a tener 10,000 pesos y otro va a tener 5 millones de pesos. O 100 millones o 500 millones. La legislación va a establecer topes también. Pero a ver, va a haber el próximo año unos 5,000 o 6,000 candidatos. ¿Quién va a revisar el gasto ejercido realmente por estas personas? Porque ese gasto además no lo ejerce la persona, lo ejercen terceros que te pueden ayudar a volantear en una zona. Entonces, el tema de gasto de bolsillo, que es una nueva modalidad que se inventó, contradice todo el esquema que se ha hecho en México en 30 años de tratar de regular cuánto se gasta en las campañas mediante el control del gasto, mediante financiamiento público-privado. Ahora hay una nueva modalidad de gasto de bolsillo. Otra cosa que es muy complicada es el hecho de que no puede haber ningún tipo de compra de tiempo en radio y televisión, como ocurre actualmente por los partidos. Tampoco puede haber espectaculares, tampoco puedes comprar pauta en redes sociales. Solo puedes difundir a través de tus cuentas personales de Facebook y de Twitter. Y la única publicidad que puedes adquirir es la publicidad en papel. Entonces tú puedes volantear. Pero en papel, pero no en periódico. En papel, no periódico, no se puede comprar nada de pauta. Volantear. Ahora, si tú eres candidato a ministro que requiere una campaña nacional y tus únicas maneras de hacer campaña es volanteando, primero, es muy caro. Y 2, ¿cuántas personas necesitas contratar para volantear? Todo el país. Porque no puede haber espectaculares. Entonces hay contradicciones, hay deficiencias que obviamente surgen de una prisa por querer elegir jueces bajo una estructura que no existe. Entonces, y hay aparatos que saben mover votantes. Entonces, si va a votar el 10%, pues ¿con qué te gusta? 200,000 personas voten por Yasmín Esquivel, va a ser la presidenta de la Corte. Así es, por supuesto. Va a ser la presidenta de la Corte. Así es. Ni siquiera tienes que meter todo el músculo electoral. Ahora, ustedes hace rato decían aquí que pronto vamos a saber el resultado. Yo creo que no. Yo creo que la gente no va... ¿De qué? De los resultados, las implicaciones de la reforma judicial. Empezaremos a ver el aterrizaje, decíamos. Yo creo que va a ser un proceso muy lento. La gente en general no se va a dar cuenta. La mayoría de los mexicanos no van a resentir esto. Lo van a empezar a resentir ciertas personas que están en litigios. Lo van a empezar a resentir quienes tienen hoy litigios que van a quedar pendientes y que los van a retomar jueces nuevos dentro de un año. Los van a resentir algunas empresas que tienen que litigar en contra del Estado. Pero dirán yo creo que es una revolución y que es un tránsito que se tenía que hacer y que había que perder una generación de jueces magistrados. Son sus argumentos. Son los argumentos y yo creo que esto van a pasar varios años antes de que veamos cuáles son las implicaciones de esto. Y finalmente yo lo que creo es que hay una falta de empatía de una reforma que se ha hecho sin tener cuidado por las personas, por sus carreras, por sus familias. Y esto necesariamente va a dejar un resentimiento social acumulado de un espacio de movilidad social que era el Poder Judicial, que va de una manera, me parece, muy cruel. Hacemos una pausa y continuamos y concluimos esta visita que nos está haciendo. Sí. Muchas gracias hoy aquí al estudio. Qué buena oportunidad para escucharte, Luis Carlos Ugalde. Primera vez que lo dices, Luis Carlos Ugalde, nosotros ya lo convertimos en nota, porque pues es alguien que sí entiende muchas cosas y es un analista extraordinario en muchas cosas, pero si en algo es especialista, es en elecciones.
y en entender lo que es un procedimiento, una organización, el desarrollo de una elección. Y Luis Carlos Ugalde nos dijo aquí esta mañana que él calcula que la participación en la elección de junio, la elección de jueces, magistrados, ministros, rondará el 10%. Y lo digo porque si la consulta de revocación de mandato de hace 2-3 años reunió al 16% de los electores cuando era un tema simple, sencillo, de la figura del presidente que era muy popular, quien fue el principal promotor, para una elección que siga o que no siga, tan grande, tan complicada, cuya temática la gente difícilmente puede entender, por eso pienso que la elección rondará el 10%. Van a decir que eres uno de los que vaticinan el fracaso y que no quieren que se instaure la democracia, que están diciendo en los medios que solo votará uno de cada 10 Por cierto, posibles electores. yo espero que el aterrizaje sea lo mejor posible. Creo que este gobierno va a tratar de cuidar quiénes son los candidatos para quien gane pueda tener un cargo hecho con decoro y con profesionalismo. Yo creo que ahí va a haber un gran cuidado de este gobierno. El problema... Ayer lo dijo en esa silla Arturo Saldívar, mal haría la 4T si quiere llenar de candidatos este proceso. Yo creo que los comités de evaluación responsables de nominar a las candidaturas la van a hacer un buen trabajo, sobre todo el del Poder Ejecutivo, de eso estoy seguro. Y es probable que tengamos una corte con personajes muy respetables. ¿Sí? Yo creo, es probable que tengamos una corte con personajes respetables. Lo que yo digo es que a la larga, para los próximos 25 o 30 años, el que tengas un poder judicial en donde el mecanismo de competencia es que le caigas bien a la gente, no te va a llevar a la especialización para defender a la Constitución. La mañanera terminó, Sofía. Terminó la mañanera, algunos temas de los que habló la presidenta sobre los trabajadores del Poder Judicial. La presidenta dice que, pues, ¿qué carrera judicial es la que están defendiendo? Si según cifras de la propia Corte, de los análisis que hacen la Corte, el 38% de las personas servidoras públicas que trabajan en la Corte tienen alguna relación familiar. Esto lo dice para intentar probar que hay nepotismo, que hay arbitrariedades. Dice, en los 6 años pasados tuvimos muchas arbitrariedades, liberaciones, amparos relacionados con no pago de impuestos. Entonces, lo que queremos es un verdadero poder judicial al servicio de la justicia. Habló de un caso de un diputado local de Coahuila que es empresario minero y también es diputado, está siendo criticado porque trae por ahí un Lamborghini, algo así. Entonces la presidenta dijo que su opinión es que un legislador no debe tener ningún tipo de contratos, que incluso tiene que modificarse la ley para que se prohíba que los legisladores tengan algún tipo de contrato para no tener conflictos de interés. Y en temas de seguridad... Pues no dijo nada del Lamborghini. No dijo nada porque ella dijo que en el caso de Morena, ella misma pidió que se separaran los empresarios de sus empresas y la reportera no le dijo que este diputado de Coahuila es del PT, entonces ahí ya no menciona nada. Y en temas de seguridad, rápidamente, Sinaloa le sigue pidiendo una explicación a Estados Unidos. Dice que la ola de violencia, que Sinaloa casi no tenía homicidios hasta que llegó esta detención de El Mayo Zambada, que tiene muchas irregularidades. Pues no había homicidios porque no lo registraban. Presidenta, trabajo que hemos hecho aquí en este programa y que hemos reportado desde hace, ¿cuánto, Manuel? 2 años. Seguimos las cifras todos los días, vemos reportes en la prensa. Hubo, no de este último mes, de hace 2 o 3 años, mataron a 7 personas en tal ciudad de Sinaloa y veíamos las cifras del Secretariado de Seguridad, decía asesinados en Sinaloa 0. No, pues con razón está bajando la estadística. Y por último, en el caso de Genaro García Luna, la carta dice la presidenta que Genaro García Luna no tiene autoridad moral, que hay que esperar la sentencia y que quiere ver qué es lo que dice el expresidente Felipe Calderón, que llegó por fraude, dice la presidenta, y impulsó una guerra contra el narco para legitimarse y puso a un narco al frente de esa guerra contra el narco. Llegó por fraude Luis Carlos Ugalde, 2006, son 18 años y siguen sin presentar un dato, una prueba, un hecho. Así es. Pero sí, siguen diciendo que hubo un fraude, porque perdieron por muy pocos votos, pero perdieron. Así es, Ciro. La mañanera 2024. ¿Cómo la veo? Pues la veo afortunadamente más corta y con mayor sustancia, lo cual es positivo. 2, pero me parece que se mantienen los estigmas, el desdeñar la crítica, un cierto tono de arrogancia frente a quienes piensan diferente.
el decir que no se va a hablar con la oposición, esas cosas pues claramente muestran que la misma actitud es de que esto es una nueva etapa de exclusión de los que no piensan como nosotros. Bueno. Y si piensas que la próxima corte, la corte que entrará en funciones después de junio, puede estar integrada por personas honorables, Yo creo que es un wishful thinking, como bueno, dicen, es que hay un que buen poner deseo. wishful thinking sobre Sí. la mesa porque si no se pierde toda esperanza. No, lo que yo digo es que este gobierno, el Poder Ejecutivo, el gobierno de Sheinbaum, es mi intuición y lo que yo he escuchado es que van a poner estricta atención a la conformación del comité de evaluación para que escojan a las mejores personas disponibles. Y eso puede llevar a que una manera de legitimar esta reforma judicial sea cuando haya candidaturas dentro de 2 o 3 meses y digan, mira, todas estas candidaturas 81. son equivalentes a las candidaturas que hubieran surgido si siguiéramos el proceso de nombramiento vía el Senado. Es decir, yo creo que la presidenta Sheinbaum va a tratar de filtrar y escoger lo mejor disponible para que la cara visible de la Corte sea más aceptable. Eso es lo que pienso. Ahora, a la larga creo que esta es una mala decisión, a la larga, y quisiera hacer una reflexión, yo veo que en los próximos años México se va a caminar hacia un régimen autoritario, en el sentido descriptivo de la palabra, un régimen con menor balance de poder, con menor vigilancia del poder, la construcción de los últimos 35 años que fue zigzagueante, incompleta, acompañada de corrupción, va a derivar en un régimen autoritario. 2, si este nuevo gobierno logra tener algunos resultados en materia de seguridad, y creo que ahí sí puede haber resultados positivos. Ojalá. Creo que esto va a legitimar este nuevo modelo político, es decir, un régimen autoritario que da seguridad, la gente está feliz. Sí. Y esto le puede dar... que da seguridad y da apoyos sociales. Y da apoyos sociales. Y si logra el gobierno mantener una tasa de crecimiento moderada que permita fondear este modelo, creo yo que este gobierno puede caminar varios años con estabilidad y con una opinión pública favorable. Ojo, lo que estoy diciendo es algo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo. La gente está dispuesta a intercambiar, digamos, la democracia, los valores liberales, la transparencia, a cambio de tener seguridad, de mantener un ritmo de vida de satisfactores básicos cumplidos, y ese puede ser el modelo. Ahora, si el tema de seguridad no se resuelve satisfactoriamente y si además no es fondeable este proyecto social y si además la economía se estanca y entra en recesión, entonces este modelo va a empezar a tener resquebrajamientos y eso puede llevar a que este modelo no sea sostenible en el tiempo. Pero yo escribí en febrero de este año con Jack Cost un ensayo en la revista Nexo que se llama Neoliberalismo Autoritario, y donde decíamos, es muy probable que la combinación de una economía abierta con una política cerrada sea el futuro de México en los próximos años. Turquía, o llevado al extremo China, ¿no? El autoritarismo político con reglas de mercado, funcionamiento de mercado. Pero hay una diferencia. Y ciertas libertades en la vida cotidiana, o muchas libertades en la vida cotidiana. Ese puede ser lo que no necesariamente un Estado de Derecho, no necesariamente muchas de las cosas por las que se peleó en términos de salvo que hay en ese modelo el modelo chino o lo llevado al extremo, sí, no, porque esa es una creencia que muchos tienen que puede funcionar. Hace poco estaba en Washington y un inversionista italiano me dice, Luis Carlos, pero esto que dices me parece una buena noticia, porque a veces si la democracia se duerme o toma una siesta, la inversión crece. Y le dije, nada más que en el modelo mexicano esa ecuación no funciona, porque si la democracia se duerme, también se duerme el Estado de Derecho, que en México es muy frágil. Sin democracia, el gobierno tiende naturalmente a abusar del poder y por lo tanto la certeza en las inversiones se te rompe. Entonces, a la larga, este modelo de Singapur, que hay reglas claras, aunque hay autoritarismo, en el modelo mexicano el autoritarismo rompe las reglas claras y la certeza, y por eso creo que a la larga esto no es sostenible.
Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias por venir y con gracias nosotros. por invitarme en esta semana, No, que es, no. digamos, el fin de una primera etapa y el inicio de una nueva. Te deseo que te vaya muy Muchas bien gracias, en España. gracias. Muchas Y ojalá felicidades por estos ojalá años, estemos Manuel, platicando. también. Luis, muchas gracias a ti. Sí, qué lujo hoy, Sí, al día siguiente que escucharte. se conocieron la convocatoria para las elecciones de junio, tener al ex presidente del IFE aquí con nosotros, Luis Carlos Ugalde. Gracias. Gracias.